Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como Hijo único que recibió del Padre. Él no era la luz, aquel Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, nunca lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos propios, no lo recibieron. Perdonen que... Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué grandioso que es Dios. Pero ¿saben qué es lo triste de esto? Es que los suyos propios no lo recibieron. Y hay una pregunta que hoy todos vamos a tener que responder, nos guste o no nos guste. Vamos a salir de acá con una respuesta. Hay una pregunta y son varias las respuestas. Y todos van a tener que salir con una respuesta de acá. No porque yo quiera, sino porque es inevitable que ustedes no respondan a esto. Estaba ahí Jesús, por ser declarado culpable y por ser llevado justamente al lugar donde iba a ser crucificado. Y lo llevan frente a Pilato. Lo llevan frente a Pilato y Pilato dice... Viendo Pilato, versículo 24 del capítulo 27, dice, viendo Pilato que nada adelantaba antes, se hacía más alboroto, pidió agua, se lavó las manos ante el pueblo y dijo, yo soy inocente de toda esta sangre. Y Pilato en el versículo 22 dice que dijo, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? La gran pregunta de Pilato es, ¿qué voy a hacer de Jesús? Y hemos estado hablando durante toda la semana de Jesús, los chicos han cantado todos de Jesús, los muchachos, el matrimonio estuvo hablando de Jesús, todos vamos a hablar de Jesús, pero la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer? Porque es fácil hablar de Jesús. Es fácil decir las cosas que ya hemos aprendido desde hace tanto tiempo. Es fácil decir que Dios me ama. Es fácil decir que Jesús murió. Es fácil decir que Jesús resucitó. Pero ¿qué voy a hacer con todo eso en mi vida? Esa es la gran pregunta. Pilato hizo esa gran pregunta. ¿Qué voy a hacer de Jesús llamado el Cristo? Es más, dice llamado el Cristo, el ungido. De alguna forma él se daba cuenta que este individuo era un rey, era un sacerdote, era un profeta, era el Mesías, era el Salvador, porque el ungido de los ungidos era todo eso. Pilato tuvo el testimonio de la esposa. Antes que diga todo, Pilato, la esposa, dijo, por favor, he soñado que no tienes nada que ver, no tengas nada que ver con este justo. Dios le envió un mensaje directo a Pilato a través de su esposa. Pero no solamente le dio un mensaje a Pilato a través de su esposa, sino también que le dio un mensaje directo a través de Jesús mismo. En Juan el capítulo 18, nosotros encontramos a Jesús ahí, que es con el único que habla, con el único que le da un estudio bíblico, con el único que se presenta, con el único que le dice realmente quién era él, se lo dice a Pilato. Le dijo, yo soy el rey, pero mi reino no es de este mundo. Pilato está frente a alguien que no tiene nada que ver con lo de acá, de esta tierra, sino tiene que ver con lo de allá en el cielo. Y estuvimos viendo nosotros toda esta semana que la religión tiene que ver con la fe, tiene que ver con algo que nosotros no vemos. Jesús le estaba dando un testimonio para que él pueda proyectarse por la fe a él. Le dijo además Jesús a Pilato, todo el que es de la verdad oye mi voz. Es clave oír la voz de Dios. La fe viene por y el oír por. Cuando abrimos los oídos, Dios nos abre los ojos.
Y le está diciendo, abre tu oído, Pilato, ábrelo porque te está hablando el Rey del universo. Y si tú abres tus oídos, yo te voy a abrir los ojos a un reino que es sobre todo reino. Qué extraordinaria posibilidad que tuvo Pilato, porque tuvo el estudio bíblico más excelso que podría haber tenido. Hasta Pilato le dice, ¿quién es la verdad? Y Jesús había respondido ya, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y vuelvo a repetir, no hay iglesias que tienen la verdad. Hay iglesias que tienen verdades, pero la verdad la tiene cada uno cuando estamos en Cristo Jesús. Tú puedes tener verdades y no tener verdad. Y muchos que pueden tener no verdades, pueden tener gran verdad. Y el que quiera, escuche todos los sermones de la semana, si no los escuchó, para entender más esas frases. Pero llega ese momento clave donde que viendo Pilato que nada adelantaba, entonces él se lavó las manos ante el pueblo y dijo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces tenemos primero a Pilato, que es un negligente. Ante Jesús reacciona, responde con negligencia. Dios te ha dado testimonio, te da testimonio de un montón de formas, te da testimonio a través de sermones, te da testimonio a través de tu esposa, te da testimonio a través de tu esposo, te da testimonio a través de tu familia, te da testimonios de gente que ha nacido de nuevo, te da testimonio y nosotros seguimos siendo los mismos. Nos lavamos las manos, nos lavamos las manos. Aprendemos a hablar de Jesús, aprendemos a decir cosas de Jesús, pero nos lavamos las manos. No nos comprometemos totalmente con aquel que decimos que es nuestro Salvador. Pilato no se comprometió con aquel que sabía que era el ungido. Pilato no se comprometió con aquel que sabía que era un hombre justo. Pilato no se comprometió con aquel que Dios le había dicho que era el Rey del universo. Es fácil hablar de Pilato, pero tú, ¿dónde estás? Dice que el pueblo respondió, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y acá hay otro grupo de personas que eran los mismos dirigentes religiosos de la época, que le dice, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y yo te voy a decir hoy, la sangre, frente a la sangre de Jesús, no podemos ser neutros. O la sangre cae sobre nosotros o la sangre nos limpia de todo pecado. Si la sangre no te limpia de todo pecado, la sangre cae sobre ti. Lo que pasó en el Calvario no es para que nosotros seamos siempre los mismos. Lo que pasó en el Calvario es para que nosotros replanifiquemos nuestra vida alrededor de Dios y que Dios sea lo principal, lo único, lo verdadero, que amemos a Dios con todo el corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero desgraciadamente nos acostumbramos. Y fíjense que acá estaban los religiosos, estos religiosos que en Juan, el capítulo 11, cuando Jesús había resucitado a Lázaro, dice que vinieron muchos judíos que habían venido a visitar a María y creyeron en Jesús. Pero algunos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho, que había resucitado un muerto. Y ellos dijeron, si lo dejamos todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro santuario y a nuestra nación. Entonces se reunieron en la junta y el Caifás, que dice que era el sumo sacerdote, dijo, vosotros no sabéis nada. Es mejor, conviene que un hombre muera para que el pueblo ni toda la nación perezca. Y así entonces decidieron ese día matar a Jesús. Quizás no seas Pilato, pero quizás sean los religiosos. Y los religiosos de esa época reaccionaron con institucionalismo. ¿Qué es el institucionalismo? Es cuando tú pones tu comunidad religiosa, tú pones la iglesia sobre el Dios de la iglesia. Es cuando tú piensas que la iglesia es más importante que Dios. Es cuando tú piensas que las tradiciones que tú formaste desde hace 40 años atrás es más importante de lo que Dios te puede decir hoy, aquí, en este momento.
No, nosotros no, nosotros no. ¿Cuántos sábados hace que vienes a este templo? ¿Cuánto? O que veníamos, o que estamos por online, yo ya no sé mucho ahora qué decir. Pero ¿cuánto tiempo hace que eres parte de esta comunidad? Y lo importante entonces es ser parte de la comunidad, ser parte de Revive, pero no ser cristiano y no amar a Dios con todo nuestro corazón. Para esta gente la institución es más importante que el Dios de la obra. Para defender la institución estaban dispuestos a matar personas, y no solamente a matar personas, sino a matar a aquel que toda la institución estaba basada. Eso es locura. Pero nosotros muchas veces matamos a Jesús con tal de seguir con nuestra propia cultura religiosa. Y yo ya lo dije en esta semana. Por un lado estaban los fariseos, que eran los conservadores, y por otro lado estaban los saduceos, que eran los liberales. Se odiaban entre ellos, pero en este momento fariseos, conservadores y saduceos, los liberales, se unieron y mataron a Jesús. A mí me preocupa cuando vamos a una iglesia a ver qué pastor vamos a traer y dice, pastor, traiga un conservador porque acá somos conservadores. Y otro viene, vamos a traer, pastor, no traiga un conservador porque acá no somos conservadores, somos liberales. Y nadie dice, traiga un cristiano porque acá somos cristianos. Nosotros somos cristianos. Nuestro cristianismo le da sentido a nuestro adventismo, no al revés. El adventismo no le da sentido al cristianismo, el cristianismo le da sentido a tu adventismo. Y está hablando un pastor adventista. Pero ¿saben qué? Yo soy pastor primariamente cristiano. Yo sirvo a Dios y sirvo a Cristo, y eso le da sentido que yo trabaje en una organización específica para poder canalizar todo ese ministerio en Cristo a través de la iglesia adventista. Ellos se sentían dueños de la religión con el derecho a condenar. Los conceptos religiosos de ellos estaban por encima de los conceptos religiosos de Dios. Eran gerentes religiosos, no líderes religiosos. En Juan 18:28 dice que ellos estaban ahí, dice que no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¡Qué locura! Estaban matando el cordero, que significaba la Pascua, pero no querían entrar al pretorio porque se podían contaminar, y entonces ellos litúrgicamente no podían comer del cordero de la Pascua. ¡Qué locura! Yo no sé si eres Pilato, pero quizás no seas Pilato, pero quizás seas uno de estos. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a morir por ellos también. La tercera persona que estaba ahí era alguien que ustedes lo conocen muy bien, un tal Pedro, que había comido con Jesús esa noche, y Pedro le dice, Jesús le da a entender que él iba a tener que morir, iba a ser prendido, que iba a sufrir, etcétera, etcétera. Y Pedro le dice, Señor, estoy dispuesto a morir contigo y aún ir a la cárcel, ir a la muerte. ¿Cuántos de nosotros decimos esto? Yo diría, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Todos me levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a morir por Jesús? Me levantarían todos la mano. Pero salimos allá afuera, y cuando las cosas de la vida nos apremian, negamos a Jesús. Ahí viene el sálvese quien pueda. Pero ¿saben cuál es el problema de Pedro? El problema de Pedro no era que no quería. Él fue sincero, emocionalmente sincero. Vino acá, Jesús así, le hizo un llamado, se levanta, alaba, etcétera. Pero cuando sale afuera,
Y viene la presión, algo pasa. Pero ¿saben por qué pasa algo? ¿Por qué él lo niega a Jesús? Fíjense, lo dice tranquila acá el capítulo 22, versículo 54. Dice, entonces prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Esa fue la clave. Pedro estaba descomprometido, lo seguía de lejos. Y cuando tú sigues de lejos a Jesús, tú llegas a las circunstancias de la vida, y cuando las circunstancias de la vida te apretan, entonces tú no sabes, ahí tú empiezas a decir a ver si me pasa algo, yo más vale me pongo de este otro lado. Porque si estás al lado de Jesús, es lógico que eres seguidor de Jesús. Nadie te va a poner en aprietos porque tú estás con Jesús. Pero cuando lo sigues de lejos, Pedro fue de lejos y empezó a decir, tú eras uno de ellos. No, yo no soy, yo no, pero si hablas como ellos, yo no hablo como ellos. Entonces empezó a insultar. Porque son las dobles caras, son las caras que jugamos de lejos, venimos acá y podemos alabar, pero cuando salimos afuera sabemos en qué conversaciones, en qué situaciones, en cómo, no sé si estamos mostrando a Jesús. Porque queremos que los demás nos identifiquen con ellos y no necesariamente con Jesús. Eso es descompromiso. Y cuando él llega a Jesús, hay un versículo que es clave donde dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Quizá no eres Pilato. Quizás no eres un institucional, un adventista de esos que es más importante ser adventista que cristiano. Pero quizás seas un Pedro que está siguiendo de lejos. Y te voy a decir, cuando las circunstancias de la vida te apremian, negarás a Jesús. Lo bueno que tengo para decirte es que Jesús te va a mirar con amor igualmente. Porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y en la mirada de Jesús a Pedro le dijo con el dolor de su propia alma, te amo, Pedro. Pero había otra persona ahí. Había otra persona. Y ustedes ya saben quién era. Era el famoso Judas. Judas, que en el capítulo 26 de Mateo, versículos 14 y 15, dice, entonces uno de los 12, Judas, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si se lo entrego? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba una ocasión para entregarle. Judas no era malo. Judas quería que Jesús, de una vez por todas, ponga su reino. Lo hizo a escondidas, pero dice, mira, acá voy a sacar partido yo. Yo estoy acá, pero después cuando lo entrego y él muestre su poder y hace su reino, yo voy a estar con él y él me va a seguir poniendo como ministro. Porque él era el más inteligente de todos los discípulos. Él era el más preparado de todos los discípulos. Es más, algunos dicen que Judas era un escriba. Él llevaba la administración de los discípulos. Y dice, vamos a hacer, ¿vieron cuando uno es administrador que se olvida de Dios y piensa que uno lo sabe todo? Nunca, jamás, por más pastor, presidente, departamental, lo que sea, podemos pensar que sabemos todo. Porque cuando sabemos todo no sabemos nada. Y cuando sabemos todo nos equivocamos. Y cuando sabemos todo hablamos rápido. Y cuando sabemos todo hacemos las cosas pensando que estoy haciendo lo mejor para la obra. Judas estaba pensando que estaba haciendo lo mejor para la obra, pero para sacar partido para sí mismo. Era un materialista, era un egocéntrico. Creía que la vida pasaba por él. Pensaba que él era más inteligente que Jesús. Pensaba que él tenía que ayudar a Jesús. ¿Quién es primero en tu vida? Pero lo vemos al pobre Judas, que está ahí en Mateo el capítulo 27. Y ve que Jesús
Primero lo besa. Y Jesús le dice, con un beso me entregas. Los demás no sabían lo que estaba pasando, porque no sabían qué estaba pasando. El beso es el modo más cercano de decir a alguien que uno lo quiere. Hoy ahora no nos podemos besar ninguno. Yo no sé cómo están haciendo en mi país, porque en mi país son besuqueros, se besan las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, los hombres con las mujeres con los hombres. Es más, hemos ido con pastores para allá y cuando terminaba el sermón, claro, todos los hombres venían y besaban a los pastores y todos los pastores así asustados, porque eso es algo... Pero es una muestra de intimidad, es una muestra de acercamiento, es una muestra que yo estoy al lado. Y él viene y besa a Jesús y con el beso lo entrega. ¿No eres Judas? Quizás no eres Pilato. Quizás no eres un adventista antes que cristiano. Quizás no eres Pedro, pero puede ser que seas Judas. Que besas a Jesús todos los sábados y lo entregas allá afuera. Sigues tus propios planes. Crees que tú sabes mejor manejar tu vida que el mismo Jesús. Y cuando Él ve que sus planes no son, cuando ve que Jesús se entrega y cuando ve que no está pasando, que Él no se está revelando, entonces Él empieza a agarrar una agonía terrible. Y dice acá que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, las tira porque se da cuenta que no sirve de nada el dinero, no sirve de nada lo que había obtenido por Jesús, no sirve de nada su posición y fue y se ahorcó. ¿Cómo? ¿Y si se arrepintió no se salva? No, porque la palabra para ahí que se traduce arrepentimiento en realidad debería traducirse remordimiento. Metamelomai. Significa que reconocen pero sin cambio de actitud mental. Metanoeo, que es el arrepentimiento, es reconocimiento con cambio de actitud mental. Judas reconoce pero no está dispuesto a entregarse. Y yo te digo hoy que puedes reconocer a Jesús, pero si no estás dispuesto a entregarte, el fin es la muerte. Por último, en Lucas 23 aparece un personaje, dos personajes. Uno de los malhechores que estaba crucificado insultaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le respondió, ¿ni aún temes a Dios que tú estás en la misma condenación? A la verdad nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este hombre no hizo ningún mal. Y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Un individuo que no sabe nada, un individuo que no tiene doctrinas, un individuo que nunca lo siguió a Jesús, un individuo que no es discípulo de Jesús, pero un individuo que pudo ver en un moribundo a un rey. ¿Es eso fe o no es fe? ¿Qué es fe? Es la sustancia de la cosa que se espera, la demostración de qué. De lo que no se ve. Es lo que estuvimos hablando, depende de dónde están nuestros ojos. Si están allá arriba donde lo que no se ve o está acá abajo en lo que se ve. Acá abajo en lo que se ve había muerte. Acá abajo en lo que se ve había un individuo que estaba agonizando. Acá abajo en lo que se ve un individuo que estaba ultrajado. Un individuo que estaba escupido. Un individuo que le habían clavado una lanza. Un individuo que estaba muriendo. Y este hombre estaba viendo un rey que venía en el reino. Un rey que podía salvarlo, un rey que podía resucitarlo, un rey, porque eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este no dependió de obras buenas, no había sido bueno nunca, no tenía las doctrinas correctas. Vaya a saber qué es lo que estaba pensando, pero ¿saben qué? Él fue el único ahí en la cruz que vio a Jesús en el reino de los cielos. Esa misma fe Jesús tenía que tener.
Porque en ese momento sentía el desamparo divino y él tenía que ver por la fe ese reino. Y Jesús por la fe le asegura, estarás conmigo en el paraíso. Hoy nosotros sabemos que Dios te lo asegura a ti, no por la fe, sino por los hechos, por su muerte y su resurrección. Hoy es un hecho consumado. Él no tenía que, él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros participemos de su reino. Y nosotros seguimos jugando a la iglesia. Y hubo otro ahí. Hubo otro, el centurión. Y me gusta porque el centurión estaba en la iglesia correcta. ¿Estaba en la iglesia correcta? ¿Sí o no? No. ¿Guardaba el sábado? ¿Sí o no? ¿Daba el diezmo y ofrenda? ¿Sí o no? Todos los demás sí, él no. Pero cuando Jesús exclamó en gran voz, el versículo 46, que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, alabó a Dios, diciendo, realmente este hombre es justo. Y Marcos dice que dijo, este hombre es el Hijo de Dios. Lo único que tuvo para hacer aquel romano pagano que no sabía nada, que nunca le explicaron una profecía, que nunca no sabía ni lo que era la Pascua, que no sabía de doctrina, que no sabía del sábado, que cuando ese hombre estaba muriendo en la cruz del Calvario, llamado Jesús, Rey de los judíos, él vio no al rey que vio el ladrón, vio al Hijo de Dios. Qué impresionante. A veces los que están más lejos son los que pueden ver y nosotros que estamos cerca no vemos nada. Él dijo, este es el Hijo de Dios. ¿Y saben qué hizo? Alabó. Porque cuando tú ves lo que Dios hace por ti, no tenés nada más que hacer que entregarte y alabar. No hay otra cosa. ¿Qué más vas a hacer? Entregarte a Dios y alabar. Finalmente, dice que estaba la multitud, que estaba presente. Ahí estaba Pilato, a unos metros, los religiosos, Pedro, Judas, el ladrón y el centurión. Todos estaban ahí, pero también había una multitud. Una multitud por lo que podríamos decir son todos ustedes hoy. Y dice que la multitud que estaba presente, al ver lo que había sucedido, se fueron golpeándose el pecho. La multitud se fue pasiva. La multitud se fue indecisa. La multitud no supo qué hacer. La multitud vino, vio cómo uno alababa, cómo el otro hacía esto, cómo el otro hacía, cómo Jesús moría. Y se fueron. ¿Cómo te vas a ir tú? ¿Saben qué? Nos hemos acostumbrado a hablar de la muerte de Jesús, pensando que nosotros no estábamos ahí. Pero tú estabas ahí. Tú estabas ahí. Tú estabas en Pilato. Tú estabas entre los religiosos. O quizás tú estabas como Pedro. O quizás tú estabas como Judas. Quizás hoy estás como el ladrón y gloria a Dios que sea así. Quizás estás como el centurión y gloria a Dios que sea así. Pero quizás también estuviste ahí en la multitud. Porque te voy a decir algo. Todos estábamos ahí. Yo sé que estabas ahí. Yo lo sé.
Aunque tú creas y quieras salir de acá sin decir que estabas, estabas. Y Jesús murió. Y Jesús resucitó. Y Jesús volverá a buscarnos. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús murió, todos seguían estando allí. El centurión seguía alabando. El malhechor se veía reinando con Jesús cuando estaba llegando su propia muerte. Judas colgaba en un árbol. Pedro seguía llorando. Los religiosos seguían conspirando. Y Pilato, a pesar de que se había lavado las manos, estaba manchado de sangre. ¿Cómo te vas a ir de aquí? ¿Cómo te vas a ir de aquí? ¿Cómo va a terminar esta semana? Esto no es un juego. Yo no vine a jugar a la iglesia. Yo no vine a hacer algo más en una iglesia más. No, no, no. Dios me trajo acá con un propósito. Ustedes están acá con un propósito. Y si estamos celebrando la muerte de Cristo es porque tenemos que tomar una decisión por Él. ¿Cuántos quieren ser el centurión? ¿Cuántos quieren ser el malhechor? ¿Cuántos de ustedes quieren ser? ¿Por qué no le dicen a Jesús, quiero verte como Rey de Señor y Rey de mi vida? Pónganse de pie si es así. Pónganse de pie. Y si tú estás aquí y nunca tomaste una decisión por Jesús, ve al código, escanéalo y pone ahí, quiero entregarme a Jesús. Hoy es el día. Hoy es el día. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Que Jesús sea el todo en todos. Porque Jesús no somos nada. Y qué lindo va a ser cantar, como hizo el soldado. Si tú estás hoy conmovido porque Dios te salvó, alaba. Alaba con ellos. Y a mí me encanta porque por primera vez puedo pararme acá al lado y parecer que yo alabo con ellos.